buenas tardes para todos y para todas. Gracias por estar en este canal, gracias por seguirnos, por seguir consumiendo este contenido todos los días. Estamos analizando las noticias más importantes de cada día con los protagonistas de estas noticias. Obviamente, pues estamos a 4 días de elecciones regionales y necesitamos hablar de estas noticias, de lo que está pasando a nivel territorial, de los riesgos electorales, de los riesgos que de repente tenemos a nivel de orden público. Y pues para mí es bien interesante e importante hablar con León Valencia. Él siempre pues ha estado en la cabeza de la Fundación Pares. Y pues quiero saludarlo a esta hora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, María Camila, y un saludo a toda la teleaudiencia de este programa. Bueno, señor Valencia, sobre el tema de orden público, ¿qué han podido ustedes en terreno detectar e identificar? Pues nos preocupa mucho la situación en este momento. En todo el año electoral ha habido 262 hechos de violencia contra protagonistas de las elecciones, 325 víctimas, lo cual es un número muy alto. De esos hay 37 homicidios, hay amenazas, 238 amenazas, 51 atentados y un secuestro de un alcalde en el sur de Bolívar. De manera que esto es un panorama mucho más complicado que el de las elecciones locales de 2019. Se ha aumentado como en un 49% la violencia comparadas estas dos elecciones. Y hay una preocupación más grande. Hay departamentos muy complicados como el Cauca, por ejemplo, pues como un departamento emblemático de todas las amenazas y todas las situaciones que hay, pero también en 11 departamentos se presentan situaciones muy difíciles. Entonces, tenemos un panorama en cifras. Nosotros le hacemos seguimiento, tenemos unos 112 observadores de nuestra fundación en varios sitios del país y hemos compilado toda esta información y bueno, hemos estado llamando la atención de las autoridades. Durante este tiempo hay un ambiente muy tenso, hay una especie de irritación muy grande en las regiones, hay una disputa muy fuerte. Siempre la mayoría son hechos que nadie se reivindica, pero en este caso, digamos, los que están más como protagonistas de la violencia, pues son el Clan del Golfo, las disidencias, el ELN, pero el 70% no es identificado. Digamos, no hay un actor concreto identificado. Bien, después de distintos acercamientos que ha tenido el gobierno nacional con el ELN, con las disidencias, ¿ha cambiado en algo el panorama territorial del país? Pues en cuanto a enfrentamientos con la fuerza pública, sí. Digamos, en el caso del ELN se está cumpliendo ese esencial juego con algunos incidentes. Con el Clan del Golfo, pues todavía no hay un pacto, pero hay un acercamiento con las disidencias de Iván Mordisco, y en eso pues ha habido una tensión muy grande, sobre todo en los últimos tiempos en lo que es el Cauca y el Cañón del Micay y el Plateado, que es un municipio un corregimiento que está asediado por la fuerza pública y donde tiene una presencia importante, digamos, estas disidencias. Con respecto a esas confrontaciones, se han limitado Estado con disidencias o Estado con el ELN, pero lo que hay es una afectación muy grande de la población civil, de los políticos en acciones, en este caso electoral, pero también de los líderes sociales y de las poblaciones. Muchas están confinadas. Hay casos muy dramáticos en muchos departamentos, de manera que hay un cese, se va avanzando en el cese entre el Estado y estos actores, pero no en la afectación a la población civil, que es la preocupación fundamental que tenemos, y la afectación directa a elecciones, que es la preocupación
fundamental que tenemos. Y hay Sí. sitios donde ni siquiera pues, ha podido entrar para instalar las mesas, la registraduría y toda la propaganda o todos los dispositivos electorales, que eso es como la gran preocupación. Exactamente, eso le iba a preguntar. Ahorita, digamos, usted nos dio un panorama de tema de orden público, sobre secuestros, etcétera, pero ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes el día de las elecciones? ¿Qué pase ese día? Sí, primero que pues ya de hecho hay una afectación para ese día, y es que donde ha habido amenazas digamos, a candidatos o a operadores políticos, pues eso ha inhibido mucha participación. Y donde hay mucha agresión a la población civil, eso va a inhibir la participación de la sociedad. Ya de hecho hay ese daño. Normalmente el día propio de elecciones, como hay un dispositivo de fuerza pública más grande y como los políticos necesitan también que ese día haya posibilidades y calmas, pues trabajan más porque ese día no se presenten mayores incidentes. Entonces el día electoral es posible que no haya una gran eh, amenaza a las elecciones, pero el daño ya está hecho. Digamos, el daño que se ha hecho en todo este tiempo es grande y esa es la preocupación. Esperemos el domingo, pero normalmente el domingo, el día de elecciones, los hechos son más limitados. Eh, Señor Valencia, sobre los riesgos electorales que tal vez ha advertido la MOE sobre compra de votos y demás, ¿cómo ven estas elecciones con respecto a las anteriores? Pues se ha vuelto más sofisticado eso, porque a medida que el Estado y la sociedad va avanzando en controlar esos hechos y en ver, digamos, lo más notorio, pues entonces se vuelve más sofisticado. Pero sigue habiendo las mismas irregularidades, una compra subrepticia, digamos, de votos, también traslado de electores, se ha anunciado en varios sitios del país, de manera que esos hechos van a seguir y casi a posteriori es que se hacen esas investigaciones y que se da cuenta Claro, de hechos. A veces salta, pues como lo que saltó ahora unos años en Barranquilla, que fue una cosa tan notoria. claro. Y me Pero imagino que con el tema de la financiación de campañas y demás también. sí, pero ese es digamos, el sistema electoral colombiano está completamente atravesado y permeabilizado por esas prácticas de compra de votos, tanto que una medida desesperada del Estado ha sido empezar a plantearse la idea, en el caso del gobierno de Petro, de empezar a pagar recompensas, como se hace para los crímenes, para la persecución de crímenes de homicidios u otra cosa. Es decir, paguémosle a digamos, a la población denuncias sobre irregularidades electorales, de manera que es competir con los compradores de votos. Es como decirle a la población, mire, le vamos a pagar más de lo que le pagan los compradores de votos para que usted denuncie. Y eso, pues, es una medida muy extraña de un Estado y muy audaz, pero apenas está en el plano de la amenaza, porque todavía eso tendría que tener unos dispositivos muy claros, porque construir lo otro de recompensas por denuncia de delincuentes, por secuestro, o por asesinatos, o por intervención, o por terrorismo, pues eso ya tiene una historia muy larga. Pero esto no, esto es una cosa muy nueva que no van a poder ensayarla con eficacia ahora, esa medida. Pero eso muestra el desespero del gobierno y del Estado frente a estas prácticas que han viciado toda la política colombiana durante muchos años. Esto de comprar votos directamente, pero también comprar funcionarios y registradurías. Es como, antes se hacía eso como, vamos a comprar elector por elector, pero en los últimos años lo que hemos visto es comprar partes del Estado para que hagan el fraude desde dentro. Ya lo vimos en las elecciones de 2014, fue una cosa impresionante. Partidos Por, que, pues, como que después denunciaron y demostraron que habían sido, digamos, que había habido un fraude electoral en la propia registraduría. Entonces estamos ante esas posibilidades.
compra de registradurías, o sea, compra del mecanismo del Estado y compra de votos individual y traslado de electores. Esos son los temas más fuertes, digamos, del sistema político colombiano. Por eso, ya para finalizar, ¿cree que definitivamente cada vez hay mayor desconfianza en el sistema electoral y en todo el proceso electoral en Colombia? Sí, hubo una situación muy grave en las elecciones presidenciales, porque hubo también muchas irregularidades de la propia registraduría y del propio registrador, Alexander Vega, y ahora también ha crecido esa desconfianza, digamos. Bien, pues señor León Valencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Él es el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por habernos regalado estos datos y la verdad, pues vamos a ver qué finalmente pasa ese día de las elecciones. Esperamos que no haya tanta corrupción, que no haya corrupción en realidad, pero pues sabemos que es un poco imposible, sobre todo por el panorama político que está atravesando el país. Así que bueno, pues esperamos que todas las autoridades hagan su labor, y estamos hablando de fiscalía, de policía, de las autoridades que se están encargando de esto. Así que muchísimas gracias, señor León Valencia, y gracias a ustedes, toda la gente que vio el video completo. Vamos a irnos en los próximos días a Antioquia, al departamento de Antioquia, con la silla vacía. Recuerden que estamos haciendo un ejercicio de escudriñar a los candidatos y de contarles a ustedes qué candidatos o candidatas llegan con investigaciones o polémicas a estas elecciones regionales o territoriales de nuestro país. Así que terminamos en el departamento de Antioquia, fuimos ya a los Santanderes, a la región del Pacífico, a la región del Caribe. Si ustedes no lo han visto, lo pueden buscar en este canal, en el 123 por, o también lo pueden buscar en la página de La Silla Vacía. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos más adelante.